Bueno, vamos a hablar sobre hornos para cerámica. ¿Qué es la condición principal que tiene que tener un horno? Tiene que tener más capacidad de retener calor que de liberar. Cualquier habitáculo que logremos por cualquier tipo de combustión, esta condición es un horno para poder cocinar cerámica, porque la cerámica es barro cocido. ¿Qué temperatura va a depender? ¿Qué tipo de horno voy a necesitar? ¿Qué tipo de ladrillos? ¿Qué tipo de alambres que va a tener que tener la resistencia? Pueden ser por combustión, por electricidad, por gasoil, por acerrín, carbón, leña. Lo que tenemos que saber cuáles son los principios básicos que necesita este proceso de cocción para que a mí me sea útil. Con respecto a los hornos eléctricos, nosotros tenemos un horno que su atmósfera es completamente oxidante. Quiere decir que está habitada todo el tiempo durante la cocción su atmósfera con oxígeno. Esto me da una característica en la horneada, que en las horneadas de combustión voy a lograr poder tener falta de oxígeno en la misma, que me va a generar otra reacción química en las piezas que el oxígeno presente durante toda la horneada. En este caso es un horno de ladrillo que puede ir a alta o baja temperatura, que sus características le permiten esto, porque no cualquier horno puede ir a alta temperatura. Bien, las resistencias siempre van a emitir una cantidad de calor que va a ser la misma, que por tiempo y acumulación va a hacer que el horno levante de temperatura. Estos ladrillos están preparados para poder resistir hasta 1200, 1280 grados. Tienen una tobera de salida, que es la chimenea o tobera. Tienen resistencia en todas las paredes. Estos hornos son de consumo de fuerza motriz trifásica por el tamaño. Y lo que tiene es, ahí verán, una termocupla, que es como si fuera un termómetro, lo que mide la temperatura, que le indica en pulsos eléctricos al pirómetro, que hay de distintas características, lo que está pasando adentro de mi horno. A ver, lo que hace es la termocupla, ese termómetro, toma una relación con el afuera, atmósfera interior y atmósfera exterior, y en pulsos eléctricos le dice al pirómetro qué temperatura y qué es lo que está pasando dentro del horno en ese momento. Pirómetros puede haber de distintas maneras, casi todos hoy son digitales. Pueden ser más o menos inteligentes. Lo que ustedes tienen que saber es cómo es el proceso cerámico para poder programar sus pirómetros. Y que recuerden que lo tienen que tratar como si fuera un celular, que si ustedes entran a un botón y se quedan apretando un rato, van a entrar a una función, y si lo tocan de otra manera van a entrar a otra función. Entonces tienen que leer muy bien sus manuales para poder determinar cómo se utiliza, porque si no le van a instalar temperaturas, rampas, funciones que no quieren, y no va a poder funcionar como corresponde su horno. Hoy en día casi todos los pirómetros son digitales. Hay pirómetros que son controladores y hay que son programadores. Tienen más o menos funciones. Ustedes en un principio traten, si van a comprar, de buscar uno de los más sencillos, que sea para el uso de instalar muy pocas rampas. Respecto al material de carga, es de material refractario, hay de alta y baja temperatura. Lo que les recomiendo es que si van a tener hornos a distintas temperaturas en sus casas, que los pilares sean siempre que soporten alta temperatura, y en el caso que tengan dos de estos tipos de horno, o material de carga para baja y para alta, que esté muy identificado, porque si mandan una placa de baja temperatura a una temperatura de gres, la van a arruinar y se va a arruinar todo lo que esté dentro del horno. Que es importante que los pilares estén parejos, que yo busque pilares que sean parejos en el momento de hacer la carga de mi horno, porque estoy poniendo un pilar que es un ladrillo arriba le voy a poner arriba una placa que es otro ladrillo, entonces es muy difícil de estabilizar. Entonces busco
3 pilares que sean iguales. En el caso de que cuando los esté suplementando sigan pivoteando, le pongo un poquito de arcilla. ¿Cómo voy a cargar? Nosotros en esta escuela tenemos la costumbre de cargar con 3 pilares. ¿Por qué? Porque si yo pongo 4, siempre va a renguear hacia un lado. Si yo pongo 3, se va a estabilizar y va a ir o hacia un lado o hacia el otro, pero va a quedar bien. No es que no pueda cargar con 4 pilares, puedo cargar con 4 pilares, pero es mucho más óptimo por el tema de la estabilidad y más sencillo de cargar. Lo que sí tengo que tener la precaución, que si voy a cargar con 3 pilares, siempre la carga voy a seguir la línea de pilares para generar columnas. Nunca, si tengo 2 pilares abajo, voy a poner un pilar al medio, porque voy a hacer que acá genere un quiebre o una deformación la placa. Siempre voy generando estructura en la carga. Otra cosa muy importante es, antes de meter una placa al horno, la voy a tomar con 2 dedos y con el nudillo la voy a golpear. Y voy a corroborar que la placa no esté rajada. Si está rajada, su sonido va a ser doble. Si está rajada, tengo que tratar de no ponerla o ponerla con mucho cuidado en el último piso para que no lleve demasiado peso. Este es el sonido de una placa rajada. Es completamente distinto. Tienen que estar seguros que las placas, cuando las ponen al horno, estén enteras. Lo que les decía de suplementar con un poquito de arcilla, siempre tiene que ser arcilla que tenga chamote y a la temperatura que va a ir la horneada. No puedo poner arcilla de otra temperatura porque se va a fundir y se va a pegar el pilar con la placa. En el caso de baja temperatura y con el esmalte, otro material de carga que es muy práctico es fabricarse con un moldecito casero unas trafilas, siempre a la temperatura que nosotros vamos a trabajar. Estas trafilas, que tienen que tener aristas bien filosas, me permiten también, poniendo de A3, apoyar la pieza esmaltada, obviamente siempre limpiando el junquillo previamente, apoyar la pieza esmaltada para resguardar mis placas que salen fortuna. Por si se llega a ver chorreadura, lo que va a suceder es que va a quedar pegada a la trafila. Entonces, con un golpecito seco yo puedo romper el borde de la arista de la trafila, aunque ese bordecito se quede pegado a la pieza. Después con una lija lo sacamos y esto es algo muy económico y salvo mi pieza y salvo mis placas. Otra opción es para poner sobre el esmalte directamente, hacerse también caseros unos puntitos que también a la arcilla voy a utilizar de la temperatura que voy a ir, y estos son pedacitos de alambre Cantar. Generalmente lo que utilizamos son las resistencias rotas, cuesta cortarlas porque van a estar un poco rígidas, pero tiene que ser gruesito porque si no se doblan. También los voy a colocar, esto sí, si quiero tener todo esmaltado sobre el esmalte y que se quede paradito, y cuando lo saco del horno va a estar pegado. Con un golpe seco lo saco. Ven como acá había uno, tienen residuos de vidrio, porque con un golpe seco lo saco y con una lijita y agua acomodo el punto que me queda en la pieza. Hay muchos materiales que se pueden hacer caseros con puntos que uno se inventa con moldecitos y alambres Cantar, que sean prácticos para cuidar las placas, el horno, y sea más expeditiva la carga en el momento de la producción. Bueno, con respecto a los conos pirométricos, que son los testigos que se colocan dentro del horno para poder corroborar que la temperatura que está marcando el pirómetro sea real, generalmente los utilizamos en las horneadas de altas, que son muy críticas, y los utilizamos para corroborar el estado de mis pirómetros y las temperaturas que hay dentro de la atmósfera de mi horno, que no siempre son las mismas ni son parejas. Entonces, para poder aprender esto, tengo que comprar y poner conos pirométricos.
Los conos pirométricos, los más confiables, son los Orton, no son económicos, pero son muy efectivos. Van a venir en distintas temperaturas con distintas numeraciones. Ustedes, según la temperatura que vayan a comprar, ven, por ejemplo, el cono 8 sabemos que es 1260. Pero ustedes tienen que comprar para la temperatura que necesiten. Hay dos distintos tipos de conos. Tenemos conos autoportantes, que tienen esta basecita que me permite directamente pararlos así en el horno, o los lines, que los tenemos que colocar nosotras de alguna manera. Se pueden hacer basecitas para pararlos siempre. Ven que acá hay arcilla que se hizo cerámica porque había un poquitito de arcilla para sostenerlo. La dificultad de generarse una base es que tenga la inclinación necesaria. La inclinación tiene que ser exacta la que trae la base. Entonces, otra solución es pongo un poquito de arcilla de la temperatura que voy a ir, y poquito, porque generalmente nos ponemos en horneadas de esmaltes que van directa, un poquito de arcilla, lo presento y lo acomodo arriba de una plaquita, por ejemplo, para que se quede pegado. ¿Dónde lo voy a colocar? Lo voy a colocar, que yo lo pueda observar, en la mirilla del horno. O sea, lo coloco, pongo una luz en el interior del horno y espío por la mirilla que esté bien colocado. ¿Cómo va a estar bien colocado? Yo tengo que ver solamente el perfil de la base, porque lo que tengo que ver dentro de esa mirilla es en el momento que doble y que cae, porque se va derritiendo. Si yo lo pongo adelante, va a caer fuera de mi vista. Lo tengo que poner bien al lateral y bien perpendicular, bien paralelo a la pared del horno del lado, porque si yo lo pongo inclinado, va a caer para allá y no lo voy a poder divisar. ¿Qué me pasa? Esto va a estar incandescente del mismo color que el interior del horno. Entonces tengo que aprender y entrenar el ojo para poder ver este cono en el momento que está cayendo. Generalmente lo que hacemos es tirarle aire de alguna manera, soplando, cuidando de no quemarnos, para que se avive y ese naranja se encienda un poquito más, se oscurezca en realidad, y yo pueda contrastar, como cuando soplamos la brasa, y pueda ver en contraste, en diferencia con la atmósfera del horno, para poder ver cuándo está doblando y está cayendo. Si lo pongo para corroborar la temperatura de mi horno, lo voy a poner en distintos lugares, en distintos pisos, no tengo necesidad de espiarlo. Voy a trabajar con mi pirómetro y voy a observar los resultados una vez que abra el horno y los retire. La inclinación exacta ya la tiene el cono en su fabricación. Por eso les digo que a veces hacerse basecitas es medio complicado. Esta es la inclinación que tiene que tener, que es la misma que trae el autoportante. La diferencia abismal que yo pago en la comodidad del autoportante es el precio excesivo. Esto trae 20, esta caja trae 50 y quizás esta caja con 50 sale el mismo precio de esta caja, o a veces más barata que esta caja con 20. Entonces hay que elegir, en el momento que lo compro, tengo que elegir entre comodidad y precio. Para poder generar el barro cocido, que eso es nuestra cerámica, no importa la fuerza motriz o el tipo de combustión, lo que importa es el proceso. El proceso va a ser siempre el mismo si lo llevo un pirómetro de manera automática o lo llevo yo regulando la leña como la pongo al horno. Ustedes lo que tienen que hacer es 4 horas, durante 4 horas tienen que hacer una horneada muy lenta donde yo voy separando cantidad de temperatura en tiempo para poder hacer una curva de temperatura lenta para que la pieza no se me rompa, porque lo que hago es, con una reacción química que se genera con el calor, es retirar el agua química de la fórmula de la arcilla. Es un bisilicato de alumina bihidratado que con el calor pierde ese agua química. Si lo hace de una manera abrupta, lo que vamos a hacer es que se raje la pieza y que explote. Hay otras cosas como ser, por ejemplo, el aire acumulado muy encerrado. Si yo hago una horneada y queda una burbuja dentro de la pieza, el oxígeno con el calor tiende a expandirse, entonces también me va a romper la pieza. Y por sobre todas las cosas, la humedad de construcción, no del agua química que hablaba recién, sino de cuando nosotros le ponemos agua a la arcilla.
Si hay agua dentro de la pieza, cuando la llevo al horno, se va a convertir rápidamente en vapor. El vapor también se va a expandir y va a explotar y romper la pieza. Si yo tengo en cuenta todas estas condiciones y sé cómo tengo que hornear, puedo hornear con cualquier tipo de fuerza o calor. Esto es un horno de leña que funciona con el tiro invertido con el piso caliente. Nosotros, ven, acá tenemos la chimenea, la tobera, acá tenemos el registro para poder ir regulando el fuego y el calor, y por acá tenemos las bocas de fuego que está dividida en 2 hogares. Todo esto pasa por abajo de la cámara a donde están las piezas. Pasa por abajo, el fuego va por abajo, pega la vuelta y sale buscando el oxígeno, porque el fuego necesita oxígeno para vivir. Entonces va a salir por acá, y como acá está la chimenea y ahí abajo está la boca de la chimenea, va a tirar la llama buscando el oxígeno a ir hacia ese lugar. ¿Qué hacemos nosotros para que la llama cuando vaya no se vaya derecho para allá abajo? Lo que hacemos es una pared deflectora de calor para que la llama se rompa y levante. Entonces el fuego se rompe, levanta y busca la salida y sale por la chimenea. Entonces aprovechamos el calor porque todo el piso está caliente, por debajo de la cámara del horno, va a subir, va a pegar toda la vuelta y va a volver a cruzar y va a salir hacia la tobera. Si yo tengo la precaución de ir regulando el calor, generalmente acá en provincia de Buenos Aires solamente podemos hornear con pallet o cajones de pollo o cajones de verdura, porque la poda acá genera brasa y no genera llama. Necesitamos llama constante. Por ejemplo, ven, acá tenemos pallets apilados o cajones de verdura, y lo que hacemos es mantener todo el tiempo la llama viva. Se retira, se va retirando la brasa y todo el tiempo se mantiene el calor con llama permanente. ¿Cómo vemos la temperatura en un horno de leña? Ponemos conos pirométricos, esmaltamos testiguitos que ponemos ahí, los podemos retirar, podemos poner un pirómetro con una termocupla, pero más que nada es la costumbre de ver el color de la atmósfera, cómo sale el fuego por la chimenea, a qué temperatura me puedo acercar o no. Voy tomando cancha con estas cuestiones y voy pudiendo determinar cómo llevo con la temperatura la horneada. Otra opción es la horneada de gas con una garrafa, un quemador de 30.000 calorías, se llama Venturi. Lo que tiene este sistema es que no permite que la llama vuelva para atrás. El Venturi, lo que hacemos es generar con la garrafa la presión, que es lo que le va a dar para que salga, y la mezcla con el oxígeno la hacemos atrás acá con este plato. Lo podemos utilizar en un hornito de ladrillo improvisado, tipo tiro directo, o podemos hacer con un tacho, un horno de manta. Este tacho es un poco más complejo porque está preparado con balancín, ahora está arriba de un carro, pero está preparado con balancín para hacer la técnica de raku, pero nosotros podemos hacer de cargar por arriba y también con un Venturi. Con un Venturi se puede hornear muy fácilmente. Esto es un tacho de aceite que se forra con manta cerámica, con unos ladrillos, con un poco de maña. Nosotros podemos realizar un hornito. Esto es más complejo, les digo, porque tiene el balancín, pero nosotros podemos hacerlo que sea de tacho superior con tapa y lo cargamos. Y podemos de una manera un poco más económica, una garrafa y un Venturi, o igual hoy en día todo sale caro, pero podemos tener una horneada en nuestra casa. Estos son hornos de gas natural. A diferencia del Venturi y el tacho que les mostraba recién, que la presión la pone el gas y nosotros hacíamos la mezcla con el oxígeno dentro del quemador, acá el gas natural no tiene presión, entonces necesitamos un forzador de aire, una turbina que me otorga esa presión
Entonces tenemos una válvula que se llama válvula cero, que pone la presión del gas de la red a cero completamente, y tenemos el oxígeno que va a entrar y va a arrastrar como sifón el gas. Se va a generar la mezcla, la va a poner, la presión la va a poner el oxígeno, caño azul es aire, caño amarillo es gas, y se va a generar la mezcla y va hacia los quemadores. Este horno es un horno muy grande, que tiene 4 quemadores, es para alta temperatura. Las configuraciones de las cargas de los hornos de gas son distintas que los eléctricos, porque tenemos que dejar espacio entre las paredes para que la llama circule por todas partes, aparte porque es de un muy gran tamaño y necesitamos que llegue el fuego a todos lados. En este caso, la tobera o chimenea está puesta en el piso del horno. Fíjate por arriba. Y los quemadores están en las 4 esquinas. Vamos a sacarle la tapa acá para que se vean los quemadores. Los quemadores están en las 4 esquinas. Como la chimenea va por el piso del horno hacia una tobera que sale a los 4 vientos, o sea, que supera el edificio, muestra ya de costado, la chimenea atrás del horno. Cuando se encienden los quemadores, primero trabaja con pilotos. Una vez que se encienden los quemadores, va a haber 4 columnas de fuego que están saliendo por las 4 esquinas, que, como decíamos, el fuego necesita del oxígeno para vivir, lo va a buscar y está en el piso. Entonces, si nosotros configuramos la carga para que esa llama se rompa y vaya hacia arriba, que no vaya directamente hacia el piso, va a ser así, va a envolver y va a volver hacia el centro. Y si nosotros configuramos todas las piezas y las placas como para que el fuego las recorra, vamos a tener el calor lo más parejo posible. En un horno de tanta temperatura tenemos que estar todo el tiempo regulando, como en la horneada de leña, el registro de la chimenea para más o menos entrada o salida de oxígeno, para que se acomode la atmósfera tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Por eso tenemos 2 mirillas para colocar testigos en los 2 lugares y poder ir llevando la horneada lo más pareja posible. Para trabajar en producción y poder seriar, otra opción es el torno Jablon. El torno Jablon cuenta con un brazo, con un contrapeso, va a tener una velocidad fija, con una copa de aluminio, que generalmente no son estándar, que cada uno tiene su copa, por eso la moldería del torno Jablon es individual y cada uno se la tiene que encargar a su medida, porque en esa copa tiene que calzar exacto la base de mi molde, que mi molde va a ser el molde de la pieza que yo voy a realizar. Entonces lo coloco en la copa, esto va a girar a mucha velocidad y con un perfil de madera va a arrastrar y prensar, más arrastrar que prensar. Voy a mostrarles con uno cortado para que ustedes se puedan dar cuenta. Yo esto lo voy a llenar de arcilla, lo voy hidratando permanentemente y voy de a poco, esto está girando a velocidad, voy a ir de a poco bajando mi perfil, que yo ya determiné y lo acomodé con el espesor que quiero de la pieza. Todo lo que exceda va a salir. Ven que tiene un espesor ahí. Entonces todo lo que exceda va a salir hacia arriba, que yo lo voy retirando y lo recupero. Y con herramientas voy dejando al ras la pieza prensada. Cuando yo termine, retiro y puedo poner otra. Según la cantidad de moldes que tengo, va a ser mi capacidad de producción. Lo que tiene el torno por perfil es que se hidrata y se moja mucho el molde y tarda más en desmoldar. Otra opción, que es más
caro poder producir la moldería, quizás, y hacer los perfiles, pero que es muy expeditiva y muy efectiva, es en lugar de tener un perfil, tener un roller. Este cabezal, que es de teflón o nilón, también tiene un contrapeso, lo voy bajando y yo voy también, esto gira a una velocidad fija, el molde es el molde de la pieza que yo quiero, yo pongo una plancha lo más exacta posible en este caso, y lo lubrico con querosén. No tengo que poner agua. Entonces voy a ir prensando y va a ir saliendo el excedente, que va a ser poco porque voy a tener la plancha que puse lo más medida posible. Esto gira y va girando, esto gira esto y esto gira en otro sentido y va prensando contra el borde. ¿Qué va a pasar? No se va a mojar como con el otro perfil, porque no trabajo con agua, lo voy a poder desmoldar mucho más rápido. Este tipo de tornos se usan en la industria con la bajada del cabezal automática, con una persona que pone y saca moldes y con el golpe ya automatizado.